Comenzamos la lectura de la sección tercera del documento de trabajo para el 11º Sínodo, la gracia del primer anuncio. Conocer a Jesús por la fe es nuestro gozo. Seguirlo es una gracia y transmitir este tesoro a los demás es un encargo que el Señor, al llamarnos y elegirnos, nos ha confiado. Punto 1. Naturaleza y características de la gracia del primer anuncio. Ahora consideraremos en qué consiste la gracia del primer anuncio y sus consecuencias pastorales y espirituales. En primer lugar, la palabra de Dios define el anuncio de Jesús como evangelio, traducido generalmente como buena noticia, lo cual no expresa totalmente la riqueza de dicha palabra. Antiguamente en el Imperio Romano, las proclamas que procedían del emperador se llamaban evangelios. Lo que venía del emperador era para el pueblo un mensaje importante por las consecuencias que tenía en la vida cotidiana. El emperador daba a sus proclamas un carácter salvador y otorgaba a sus comunicaciones un carácter divino, tal como él mismo ostentaba la divinidad para sí. Sus proclamas no consistían simplemente en una noticia, sino que producían una auténtica transformación de la realidad socio-político-cultural del contexto. Cuando los autores de los evangelios tomaron esa palabra, manifestaban que aquello que los emperadores, en su supuesto carácter divino, reclamaban sin derecho, ya que no podían salvar al mundo, en el mensaje de Jesús realmente ocurre de manera eficaz. El Evangelio es un mensaje con poder y autoridad. No es solo una mera palabra, una simple comunicación. Es una transformación verdadera de la realidad personal y social. Cuando el Evangelio es proclamado con la eficacia original de la gracia, se produce un primer anuncio, no solo cronológico, sino fundamentalmente existencial. Es el primer anuncio en sentido cualitativo, fundante, primordial y central. Hay que volver a él repetidas veces a lo largo de la vida de fe, haciendo lo que la Biblia llama un memorial. Es la iniciación al camino de la fe y en caso necesario es también la reiniciación y la reevangelización de dicho itinerario, ya que tiene por objetivo proponer el mensaje nuclear del Evangelio a quienes no conocen a Jesús, a quienes habiéndole conocido se alejaron de él y a quienes creyendo que ya lo conocen suficientemente viven una fe rutinaria. La intención es suscitar en todos ellos un interés por Jesús que pueda llevar a una primera adhesión o a una revitalización de la fe. El primer anuncio, por lo tanto, es para todos, para los que aún no conocen a Jesús, para los que están alejados, para los que requieren de una renovación en su fe, para todos los miembros de una comunidad creyente, para todas las vocaciones y para todos aquellos que necesitan oírlo y recibirlo sin exclusión. El primer anuncio es la gracia de un encuentro y un vínculo donde el discípulo se experimenta buscado y recibido en sus necesidades más profundas. Esta primera visita de Jesús en el corazón consiste en un saber experiencial más que un mero conocer racional y se realiza a través de una diversidad de personas, vínculos, circunstancias y contextos. Está mediada por rostros, voces, historias, tiempos y espacios.
genera una sacramentalidad presencial de Dios en la vida, una historia de salvación personal, tiempos, una geografía de salvación personal, espacios, y una mediación interpersonal y vincular de salvación, personas y comunidades, que propician una experiencia inicial de Dios, la conversión personal, el crecimiento en la fe, el deseo de testimoniar, servir, anunciar y la necesidad de pertenencia comunitaria. Consiste en un descubrimiento de la fe en un camino que requiere seguir desarrollándose de manera más profunda, abarcando toda la vida. Permite a la persona reconocerse amada por Dios tal como es. Le da sentido, plenitud y le concede comprender determinadas situaciones de su vida personal, reconociendo que Dios se hace presente aún en las realidades más difíciles y sufrientes. También conduce a contemplar la realidad con ojos nuevos. Se experimenta un renacer, una transformación, una conversión y en algunos casos una sanación de heridas y una liberación de aquello que oprime, otorgando verdadera paz y serenidad. El primer anuncio es una verdadera Pascua, el profundo paso de un no saber a un conocer experiencial, un quiebre gozoso de la vida, un descubrimiento de sentido y un camino de seguimiento. No es tan solo un hecho, sino un acontecimiento significativo capaz de despertar el proceso discipular de la fe. El primer anuncio, cuando es recibido, genera y establece un vínculo con Jesús, intenso y movilizador, ya que cambia la perspectiva y la actitud frente a la vida, generando nuevos estilos de vinculación con los demás. Además, se intenta ser cada día mejor y más coherente con el Evangelio en todos los ámbitos de la vida, procurando la búsqueda de la voluntad de Dios en los proyectos personales. Suele ser común recibir la gracia de la sanidad interior junto a un impulso de renovación y de transformación. El vínculo espiritual se forja desde la nueva imagen de Dios que otorga Jesús. La fe adopta un modo testimonial y existencial y aparece la necesidad de comunicar a otros la experiencia recibida y el deseo de formarse. Aparece así el anhelo de entregar a Jesús a los demás y de evangelizar. El testigo se convierte en discípulo misionero. Jesús se encuentra en el otro, lo cual lleva a compartir y ayudar a los que más necesitan, surgiendo el propósito de trabajar para y con los demás, sobre todo teniendo en cuenta a los más vulnerables. Además, se gesta la necesidad de pertenencia comunitaria. En definitiva, Jesús determina un antes y un después en la vida. Es la gracia de un encuentro existencial, cualitativo, trascendente y significativo que modifica toda la existencia del creyente como testigo, discípulo, anunciador y misionero. Además, el del vínculo con el Señor y con el hermano, el primer anuncio requiere que seamos parte activa de una comunidad de referencia, ya que la salvación no es genérica ni abstracta. Dios Padre mira personas concretas, con rostros e historias. Las comunidades cristianas han de ser reflejo de esa mirada, de esta presencia que crea lazos, genera familia y comunidad. Es una manera de hacer visible el reino, comunidades donde cada uno se sienta parte, llamado por su nombre e impulsado a ser artífice de vida para los demás.
Continuamos con la lectura del documento de trabajo para el 11º Sínodo, sección tercera, la gracia del primer anuncio, punto número 2. El primer anuncio como querigma. El primer anuncio es también denominado querigma, término que proviene del griego anuncio, pregón, declaración, y significa proclamación, sobre todo aquella que era hecha antiguamente por un mensajero, emisario o heraldo. Es además un género literario bíblico, específico y de carácter oral que hunde sus raíces en el Antiguo Testamento y en la predicación de Jesús y de los apóstoles, que luego se consignó en diversos escritos del Nuevo Testamento. El primer anuncio remite a la palabra de Dios y al Evangelio. Actualmente se lo identifica con la proclamación de la Buena Nueva. El Papa Francisco recuerda que el primer anuncio o querigma debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Jesús, con su muerte y resurrección, nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. Jesús te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Cuando al primer anuncio se le llama primero, no significa que esté al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo. Es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y anunciar de una forma o de otra. No hay que pensar que en la catequesis el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. Nada hay más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma. Su centralidad demanda ciertas características que hoy son necesarias, que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad y que apele a la libertad, que posea notas de alegría, estímulo, vitalidad y una integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas. Esto exige al evangelizador actitudes que ayudan a acoger mejor el anuncio, cercanía, apertura al diálogo, paciencia y acogida cordial. Evangelii Gaudium 164-165. El querigma es el núcleo esencial del Evangelio que posibilita el comienzo de la fe. Posee un carácter comunicativo y fundamentalmente auditivo. Es la palabra acción, la palabra eficaz que aparece en la Biblia. Requiere de una auditiva recepción, auditus fidei, para ser integral en su experiencia. Constituye lo primero en la biografía creyente de un discípulo. Es punto de partida, indicador del camino y referencia vocacional que inicia un itinerario de auténtica conversión. En definitiva, el querigma es una persona, Jesús de Nazaret, la gran noticia de la intervención definitiva de Dios en la historia humana. El primer anuncio tiene un fundamento trinitario. Es una gracia concedida por el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu, un fundamento neumatológico. Para ser escuchado y recibido dócilmente, requiere de la acción interior del Espíritu en el creyente. Un fundamento cristológico comunica el misterio central del Señor Jesús, muerto y resucitado, y un fundamento eclesial genera un dinamismo de integración y pertenencia comunitaria.
Sección tercera, punto número 3. Contenido y modo del primer anuncio. Jesús es el sujeto primario y principal del primer anuncio. Él es quien se hace presente en la persona de su discípulo, mediación visible, por la acción del Espíritu Santo, mediación invisible, para que a través del testimonio y de las palabras del anunciador, otra persona o comunidad reciba la gracia del querigma. La transmisión del primer anuncio incumbe a todos en la Iglesia en razón del bautismo. Es la puerta y el fundamento a la iniciación cristiana, experiencia original, inaugural y fundante de la fe. Supone por parte de quien lo comunica un relato testimonio junto a una invitación dirigida a abrazar la fe al oyente en sus circunstancias concretas, como una opción libre y consciente por Jesús y su Evangelio. El contenido es la Pascua de Jesús, muerto y resucitado por cada uno y por todos, revelación del amor de Dios y de su perdón misericordioso. Es una gracia germinal, un punto de inflexión que resignifica la vida. Generalmente es mediada desde lo personal, lo eclesial, lo social, lo familiar y lo vincular, siendo transmitida por alguien que tiene cercanía con quien recibe el anuncio. El que anuncia, aún desde su limitación, da lo mejor de sí: testimonio, palabra, oración, acompañamiento, contención, respeto, diálogo y tiempo, entre otras cosas. El mensaje es efectivo en la medida que se transmite en un lenguaje comprensible y significativo. Palabras, gestos, actitudes, referencias y símbolos deben ser capaces de interpelar criterios, conducta y estilo de vida, suscitando la conversión. Por lo común hay primero un diálogo y un intercambio de experiencias entre el anunciador y el anunciado, en el cual se ilumina la realidad concreta de la vida, involucrando el sentir desde el misterio del amor de Dios, a partir de un relato sintético e interpelante, de impacto contundente y carácter prepositivo, sostenido por la eficacia de la palabra de Dios. El primer anuncio, aunque no se desarrolle con profundas explicaciones, posee germinalmente el contenido catequístico y teológico fundamental. Es anterior a la catequesis y a la instrucción formal de la fe, que vendrán luego con motivo de los sacramentos, la integración a una comunidad, la formación en temas específicos, la participación en retiros espirituales, etc. Cuando el primer anuncio no es posteriormente sostenido en un camino de maduración de la fe, el encuentro con Jesús y la búsqueda de la voluntad de Dios se fragiliza. A menudo permanece latente hasta que en algún otro momento se produzca nuevamente el reencuentro con la experiencia de un Jesús vivo. El querigma es siempre un relato explícito que involucra siempre a quien lo ofrece, y cada vez que se realiza resulta un nuevo anuncio. Supone encuentro, novedad, irrupción y transformación. Siendo esencialmente el mismo, se adapta a cualquier circunstancia y a cada época para ser efectivamente significativo a las nuevas generaciones, tanto para los que nunca han escuchado hablar de Jesús, como también para los creyentes que necesitan oírlo renovadamente. Invito a cada cristiano, dice el Santo Padre, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar su encuentro personal con Jesús, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar con Él. Evangelii Gaudium 3. Este encuentro es una experiencia existencial gozosa que genera espacios de vida y vinculación interpersonal que no dependen de la argumentación, la fundamentación, la sistematización y la demostración de los contenidos de fe. Es invitación,
llamada proposición y adhesión sin proselitismo, adoctrinamiento o ideologización.